Muy buenas tardes a todos. Damos una cordial bienvenida a los que se reúnen en esta tarde para escuchar de la palabra del Señor, ministerio de la palabra. Vamos a hacerlo cantando, como es costumbre, con un himno que es el número 153, himno número 153. Dice su primera estrofa: cual la mar hermosa es la paz de Dios, fuerte y gloriosa es eterna paz, grande y perfecta, premio de la cruz, fruto del Calvario, obra de Jesús. Himno número 153. Cual la mar hermosa es la paz de Dios, fuerte y gloriosa es eterna paz, grande y perfecta, premio de la cruz, fruto del Calvario, obra de Jesús. Descansando en Cristo, siempre paz tendré. En Jehová confiando, nada temeré. En el gran refugio de la paz de Dios, nunca hay molestias, es perfecta paz. Nunca negra duda, pena ni pesar, vejaciones crueles pueden acosar. Descansando en Cristo, siempre paz tendré. En Jehová confiando, nada temeré. Toda nuestra vida cuidará Jesús. Cristo nunca cambia, Él es nuestra paz. Fuertes y seguros en el Salvador, siempre moraremos en su grande amor. Descansando en Cristo, siempre paz tendré. En Jehová confiando, nada temeré. Oh Señor amado, tú nos das quietud, de ti recibimos celestial salud. Haznos conocerte, te amaremos más. Sé tú nuestro dueño, príncipe de paz. Descansando en Cristo, tengo siempre paz. En Jehová confiando, hallo gran solaz. Bien, hermanos y amigos que nos visitan, vamos a orar al Señor y pedir a un hermano en comunión
que pueda encomendarnos en esta reunión al Señor, por favor. Un hermano en comunión que pueda encomendarnos en oración. Padre nuestro, damos gracias a ti por el Señor. Damos gracias por este día que nos estás proveyendo. En este día hemos pensado en los tiempos antiguos, cuando te dolió en el corazón haber creado al hombre. Pero tú, Padre nuestro, encontraste en tu camino a un hombre que había agradado a tu corazón. Y ese hombre, por ese hombre, Padre nuestro, tú diste salvación y anuncio para todo aquel que quisiera entrar en aquella arca, tuviera vida. Pero desobedecieron, no lo quisieron. Y hoy vivimos en los mismos tiempos, Padre nuestro. La puerta del arca está abierta. El Señor Jesucristo está llamando a venir a Él, pero el hombre es desobediente. En esta noche, en esta tarde, te rogamos que tu palabra sea para nosotros, para avance, también para consagración y también para aquellos que no tienen al Señor. Que tú obres salvación para ellos. Padre, los enfermos también los metamos a tu gracia. Que tú los guardes, seas con ellos, especialmente aquellos que tienen aún problemas que aún no se saben bien. Que tú, Padre nuestro, seas con ellos, con ellas y también seas con sus familias directas, consolándolo, guardándolo y dándole la paz en tu corazón. Esperamos en tu palabra, esperamos la dirección de tu Santo Espíritu sobre tu Hijo para que esa palabra llegue directamente a nuestros corazones y también a los corazones de aquellos que no tienen al Señor. Gracias a nuestro Padre, en el nombre del Señor. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, como ya es costumbre, está nuevamente nuestro hermano Roberto Bustamante de la Asamblea de la Florida de Talca. Hermano, le damos muchas gracias por estar con nosotros para que pueda compartirnos la palabra del Señor, lo que el Señor le ha entregado a su corazón, para que pueda compartirlo con todos nosotros. Así que adelante, hermano, por favor. Hola, tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo afectuoso para todos ustedes y todos nuestros hermanos y amigos que se están conectando. Como oraba el tío Pedro, que el Señor nos guíe para entregar su mensaje y que todos podamos salir o edificarnos en esta hora, escuchando la palabra del Señor. Les invito a que volvamos a leer el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, y esta vez leeremos nuevamente hasta el capítulo 2, versículo 4, para seguir en el contexto del pasaje, en la idea de que leamos todo este texto hasta el versículo 4 del capítulo 2. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu, que a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos.
Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario que más atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Él nos ayude a comprenderla y Él guíe todo pensamiento y guíe todo corazón a que dé el fruto necesario. Hemos leído por varias semanas y bastante tiempo estos primeros capítulos, este primer capítulo de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, como ya vamos a reiterar siempre algo que va a ir quedando en nuestra retina, en nuestros pensamientos. La carta a los Hebreos es una carta que está dirigida a un grupo de hermanos que está volviéndose atrás, está deslizándose, está quitando su mirada del Señor. La carta a los Hebreos es una carta dirigida a hermanos que están reculando, que están echando pie atrás, que sus brazos están cayendo, sus rodillas se están paralizando. Este grupo de hermanos, al parecer, ha sido causa de una persecución, por lo que da a entender este tratado que nosotros acabamos de leer, este primer capítulo, una persecución, lo cual está haciendo que los hermanos vuelvan atrás. De alguna manera, su fe se ha debilitado y lo más probable es que en esa persecución lo haya encontrado con muy mal estado espiritual. El retroceso de estos hermanos ha hecho que quien escribió la carta, guiado por el Espíritu Santo, vaya en ayuda de cada una de las falencias. Ellos habían quitado la mirada del Señor, lo primero que hemos aprendido, y han puesto su mirada en los profetas, como dice el primer versículo, han puesto su mirada en los ángeles, como ya hemos analizado levemente en estas semanas, han puesto su mirada en Moisés, en Aarón, en el ritual judío, en el sacerdocio, han puesto su mirada en otras cosas que al parecer tienen incidencia, según ellos, en la salvación, y han quitado su mirada en el autor de perfecta salvación. Lo que hace la carta a los Hebreos entonces es entrar en una comparación entre el Señor Jesucristo y las dudas que ellos tienen, o las personas o los seres a quienes ellos han vuelto su mirada. El Señor entra en el escritor por el Espíritu Santo entra en una comparación entre el Señor Jesucristo y los profetas y nos va a demostrar que el Señor Jesús es superior a los profetas y que Él es el autor, es el verdadero enviado, es el verdadero mensajero del cielo que ha venido a dar la palabra definitiva del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí están los profetas a los que estos hermanos judíos habían vuelto su mirada y habían quitado la mirada del Señor. Ahora en estos postreros días nos dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué está diciendo aquí? El Hijo que está allí con mayúscula, Dios el Hijo. Ahora, en estos postreros días, es Dios quien se ha revelado personalmente a la humanidad a través de la persona del Hijo. Es Dios quien habla directamente con el hombre y ha enviado a su Hijo a morir en la cruz para darnos eterna y perfecta salvación. Una comparación entre los profetas, que eran simples mensajeros comunes y corrientes, con una comparación con el Señor Jesucristo, a quien es el autor de perfecta salvación, el Hijo de Dios, y nos va a decir que Cristo es superior a los profetas. En el capítulo 1, en los versos 5 en adelante, vamos a ver una comparación que hace el escritor, o el Espíritu Santo, mejor dicho, entre el Señor Jesucristo y los ángeles. Los
hermanos habían pensado y habían desviado su mirada al Señor y habían llegado a presumir y a decir que los ángeles tenían un valor, una incidencia directa, influyente en la salvación, lo cual es totalmente erróneo, pues sabemos que la salvación viene solo de Dios y es a través de la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien es Dios mismo. Dicho sea de paso, esta carta a los hebreos nos va a demostrar que Jesús es Dios, que no es un ser creado, sino que es un ser eterno, el compañero inseparable, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, el creador de todas las cosas. Una comparación desde el verso 5 hasta el verso 14 entre el Señor Jesucristo y los ángeles, y el Espíritu Santo claramente nos va a decir que Cristo es el Hijo de Dios y Él es superior a los ángeles. Algunos extractos de este versículo que, a modo de pregunta, el Espíritu Santo deja. Mientras los hermanos judaizantes, salvados tal vez por gracia, y digo tal vez porque hay una reculación de esta creencia y muchos van a volverse atrás. De hecho, la carta deja de manifiesto haciendo un llamado no solo a los hermanos que se están desviando y han desviado su mirada del Señor, sino haciendo un llamado a aquellos que dicen ser salvos y no ha habido un cambio en sus vidas y no han puesto realmente su confianza en Cristo. Profesan ser salvos, pero no lo son. A eso va a atribuir lo que va a decir más adelante con respecto a la comparación del reposo entre el Señor Jesucristo y Josué, haciéndonos entender que en ese capítulo que analizaremos en unas semanas más, habían algunos que se comportaban como creyentes, pero en realidad no tenían la salvación y al final estaban demostrando que su fe no estaba puesta en la obra de la cruz. Qué terrible es ver una realidad como esta. La carta a los hebreos en su profundidad nos permite analizar este tipo de conductas, en donde nosotros podemos ver que hay personas que dicen ser salvos, que parece que fueran salvas, pero en realidad los frutos reales que la Escritura demanda y que el Señor demanda no se han producido y dejan realmente en evidencia la realidad de su corazón. La persecución que habían sufrido estos hermanos había incidido en dos focos en estos hermanos, en los hermanos que realmente eran salvos y estaban reculando de su fe, de su confianza, estaban volviendo atrás, de los cuales algunos se levantarían y se reivindicarían, pues pondrían su mirada nuevamente en Cristo, y otros serían llevados por la corriente a la cual ellos pertenecían. La persecución mostraría claramente quién realmente era salvo y quién no. Quién no. Y la verdad es que es lo que la Escritura nos ha enseñado, por ejemplo, en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y sembró parte en el camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Luego sembró en pedregales, entre espinos y al final en buena tierra. Pero cuando sembró entre pedregales, la Escritura nos dice que la semilla creció, germinó, pero se secó. ¿Cómo se secó? Dice que no tenía profundidad de raíz, no tenía raíz, no había profundidad de tierra y no tenía raíz, por lo tanto se secó. El sol que da vida a la planta que crece en buena tierra o a la semilla que crece en buena tierra, esto no es un análisis de biología, esto todo el mundo lo sabe, la planta para crecer necesita agua y luz. Por eso este sol maravilloso, que al tener contacto la planta con el agua y con la luz, va a crecer. Ese sol que le permite a la semilla en buena tierra crecer, es el mismo sol que quema con la misma intensidad la semilla que ha crecido entre pedregales y la quema. Y la quema. El sol se imparte a ambas por igual, solo que una crece y la otra se quema. Crece la que es en buena tierra, se quema la que no tiene profundidad de tierra y por lo tanto no tiene raíz, por lo cual, como dice el Señor, se secó. Bueno, esta persecución que vivirían los hermanos y que nosotros también podemos llegar a vivir, y que vive el cristiano y el pseudo cristiano el día de hoy, lo que permite es como un sol abrasador que al que es salvo lo va a hacer crecer y lo va a hacer volver, pero al que no es salvo lo va a secar. Es como la parábola de las 10 vírgenes. El problema no estaba en cómo vestían, el problema no estaba en
en cómo calzaban. El problema no estaba en que una eran 5 y la otra era 10, porque ambas eran la misma cantidad. El problema no estaba ni siquiera en las lámparas, todas tenían lámparas. Y el problema no estaba ni siquiera en la flojera, porque todas se quedaron dormidas, tanto las prudentes como las insensatas. La diferencia la hizo el aceite. Y al final se mostró quién realmente estaba preparado y quién no. Bueno, la persecución, y debemos sacar una lección, la persecución a estos hermanos hebreos, algunos había sido tan fuerte, aunque no había martirio aún, está claro aquí en la carta, no había martirio, pero era muy fuerte, había hecho a algunos recular y sacar su mirada. Eso es lo que establecen algunos. Otros, por la tibieza y la liviandad, habían desviado su mirada del Señor y habían comenzado a buscar cosas que no eran normales en una sana doctrina y se habían desviado. Bueno, lo que hará la palabra del Señor, cual sol abrasador, enderezará a aquellos que tienen el Espíritu de Dios y los hará volver con tanto cariño. Y a otros simplemente la palabra les resultará como una camisa de fuerza, que terminarán ellos desistiendo de seguir este camino, porque para un inconverso el camino de la salvación es insoportable. Para un inconverso el camino de la salvación es insoportable, no lo puede soportar, le resulta como una camisa de fuerza. Porque es fácil ser cristiano cuando todo está bien, pero cuando tiene que venir la persecución, a todos, sea familiar, sea en el trabajo, tal vez no en la magnitud como le sucedió a los hebreos, pero sí sabemos la magnitud como sucede en Medio Oriente, en Occidente, cómo los cristianos son asesinados y se reúnen en cuevas, en casas con extractos de la Escritura en un pequeño papel. Y uno podría pensar que ahí realmente hay que estar seguro de la salvación para poder reunirse, porque el que es encontrado es martirizado. ¿No es así? Así es. Bueno, ¿qué podemos mirar? La persecución a muchos tal vez le hace bajar el brazo. Una esposa que se ha convertido y su esposo no es cristiano. Hay esperanza, la Escritura muestra claramente lo que hay allí. Un padre que lucha para que sus hijos escuchen el Evangelio y ellos no quieren saber nada del Señor. Que su autoridad es puesta en duda porque sigue a Cristo. Hay una persecución. Un hijo único creyente en una familia donde es mirado en menos por su padre, por ser un cristiano y no comportarse como antes, y así podríamos seguir cosas muy simples, a lo mejor a los ojos de hermanos que son martirizados, pero cada uno sufre la persecución que el Señor le ha enviado, cada uno la sufre, a la manera en como el Señor se la envía. ¿Qué hacer? Lo que dice la carta a los hebreos. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo podríamos soportar la persecución? Puestos los ojos en Jesús. Nuestra confianza puesta en Él. Nuestra mirada en sus promesas. En que así como Él dijo, a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. Pero ¿qué nos dice Él? Vuestro galardón, dice, es grande. Es grande. Porque ciertamente el sufrir por Cristo trae una recompensa. Y como dicen también los apóstoles cuando ellos nos dicen la carta en el libro de los Hechos, que ellos salieron gozosos habiendo tenido por gozo y por privilegio haber sufrido tribulación por Cristo. El cristiano que sufre tribulación con sus ojos puestos en Jesús encuentra en la misma tribulación un privilegio y no solo un dolor. Es la diferencia cuando los ojos están puestos en el Señor y estamos llenos de Él. Por eso la necesidad de poner atención a lo que nos dice esta carta. Nuestros ojos siempre mirando al Señor a través de las Sagradas Escrituras, a través de la oración, para que estemos llenos de Él, para que seamos incentivados a la sana doctrina, a su práctica y a la buena conciencia como hijos de Dios para dar fruto. Y no desviemos con tanta facilidad como los hermanos se habían desviado, ahora poniendo su mirada en los ángeles. Ángeles. Extracto del capítulo 1. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, hace la pregunta. ¿Hay algún ángel que pueda decir, Dios a mí me dijo esto? Ninguno. No está en la Escritura. Y no hay ningún ángel que se haya levantado para decir algo así. Ninguno.
¿A qué ángel le dijo, yo seré el padre y él me será a mi hijo? Y aquí hacíamos una diferencia. Cuando la Biblia se refiere a los hijos de Dios como ángeles, se refiere en plural. Los hijos de Dios como ángeles. Y también la Escritura se refiere incluso a nosotros como hijos de Dios, pero en plural. Pero al único que lo trata como el Hijo de Dios es al Hijo Eterno, el Señor Jesucristo. A ninguno lo trata de manera singular como trata al Señor. Dice, yo seré a él padre, a él, no dice a ellos, a él, y él será el Hijo, Cristo, a mi Hijo. Y otra vez, y ahora como el primogénito, cuando introduce al primogénito del mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles están para servicio del eterno Hijo de Dios, e incluso para servicio de los que seremos herederos de la vida eterna. Por lo tanto, era imposible que un ángel tuviera una incidencia en la salvación. Y que más aún estuviera a la altura del Hijo de Dios quien los creó. Porque, como dice la Escritura, aquí mismo en el verso 2 del capítulo 1, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de la gloria y la imagen misma, y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el creador del universo, están los ángeles allí. Y no solo eso, sino que es el sustentador incluso de los ángeles. Los ángeles no son autosustentables, no pueden sostenerse solos. Los ángeles son seres creados, incluso son sostenidos por Dios. Así como la tierra gira y el sol sale en las mañanas y se esconde en las tardes, porque el Señor es el sustentador de todas las cosas, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, así también los ángeles son sustentados por el poder del Señor, porque es imposible que un ángel, como ya he usado un término bastante a lo mejor popular, hablar de ecosustentable, es que sean autosustentables y que ellos tengan poder en sí mismos para permanecer eternamente. Es imposible. No es así. Bueno, capítulo 2. Siempre es bueno ir siempre recordando la pregunta que hacíamos la otra vez. ¿Por qué no está el autor? Hacíamos no una exégesis, sino que dábamos un pensamiento. ¿Por qué creemos que no está el autor descrito como en la carta a Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo? ¿Por qué no dice Pablo, apóstol de Jesucristo? ¿Por qué no dice Pedro? ¿Por qué no dice Juan? No, como parte Dios. Primero, lleva el nombre de carta, y para que no lo olvidemos, pero es un sermón. Es como si alguien hubiese comenzado a predicar y hubiese escrito esto, y lo hubiera enviado. Es un sermón escrito. Eso es lo que estamos leyendo. Aparte de los saludos finales, no tenemos más saludos. Es un sermón. Son 13 capítulos impresionantes. Lo va a decir en el capítulo 12, esta breve palabra de exhortación. Eso es lo que es. Es un sermón escrito que está escrito de una forma magistral, solo guiado por el Espíritu de Dios, porque con toda la información escritural, doctrinal, y con toda la información espiritual que hay aquí, solo el Espíritu Santo podría desglosar tan información. Bendito el hermano que fue utilizado para escribir esto. Estaba lleno del Espíritu Santo. Esta breve palabra de exhortación siempre me llama la atención. Breve, imagínese, hubiese sido extensa. Tenemos el resumen del Antiguo Testamento aplicado a la vida cristiana y al Nuevo Testamento en 13 capítulos. ¿Por qué no está? Porque el Señor quiere darnos una pauta. ¿Cómo podría yo estar firme? Con los ojos en Jesús. E incluso el autor es velado para que nuestros pensamientos no se vayan a analizar al autor quien escribió, porque estoy seguro que todos los que hemos leído esta carta de corrido, lo primero que hubiéramos pensado, ¿quién fue el autor que tuvo tal gracia para escribir esto? Y se nos va a la mente hacia el autor humano, o el escritor humano, mejor dicho, y no hacia el autor del libro que es Cristo. Dios, nuestra mirada hacia el Señor. Y que nosotros aprendamos también de esta carta. Cuando entregamos la palabra del Señor, el mejor mensaje es el mensaje que pone al pecador frente a la cruz. El mejor mensaje
Es el mensaje que pone al hermano desvalido frente al Señor, y en donde nosotros pasamos a ser simples emisores de un gran mensaje. Que seamos como Juan el Bautista, cuando sus discípulos quisieron conocer al Señor, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios, y dos de sus discípulos quitaron su mirada de Juan, y sus ojos se pusieron en Cristo. ¡Qué gran predicación! Un predicador por excelencia como Juan, que hizo que dos jóvenes hombres que le admiraban pudieran quitar su vista de él y la pusieran realmente en Jesús. Juan y Andrés. Eso es un mensaje. Ese es el mensaje que trae bendición, y esa es la actitud que nosotros debemos tomar. Lejos esté de nosotros tomar un protagonismo cuando la palabra del Señor logra su fruto. Mientras más lejos estamos de los resultados, en el sentido de no querer sacar provecho de ellos, bueno, mejores resultados tendremos. Mejores resultados tendremos. Entonces, dice la Escritura, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué pasa en el capítulo 2, verso 1 al 4? En el capítulo 2, versículos 1 al 4, ahora hay un paréntesis. Del capítulo 1, verso 1 al 4, está hablando del Señor. 7 características que ya las hemos mencionado y seguramente usted ya las conoce de memoria. Del capítulo 1, verso 5 al 14, la comparación entre Cristo y los ángeles, y va a decir que Cristo superó a los ángeles. Cristo superó a los ángeles como hijo, como primogénito, como rey, como creador, como heredero. Ahí tiene todo un nuevo análisis que hacer del capítulo 1, del verso 5 al 14. No podemos hacer siempre otro análisis nuevo, sino no vamos a avanzar. Pero en el capítulo 5, la comparación entre Cristo y los ángeles, y va a decir que Cristo superó a los ángeles, tenemos en el verso 5 como hijo, en el verso 6 como el primogénito, en el verso 8 lo tenemos como rey, en el verso 10 lo tenemos como el creador. En el verso 13, como el soberano, como el heredero de todo. Él es superior. No hay otro como él. Y Él es nuestro Salvador. Él es el que murió en la cruz. El Dios eterno dio su vida en la cruz por nosotros. El Dios Hijo. No hay más profetas. Él es el enviado, como va a decir el capítulo 3. El enviado de Dios. Por tanto, dice, ya que hemos hecho un análisis, dice el Espíritu Santo, o mejor dicho, el escritor, para no mal usar el término, quiero parafrasear, dice, por tanto, ¿qué va a hacer? Va a ser un cela, va a detenerse a meditar en todo lo que ha dicho, desde el verso 1 al verso 14. Pensemos un momento, es momento de meditar, por tanto. Viene una recomendación del capítulo 2, del verso 1 al 4, una recomendación con respecto a lo que ya ha escrito del capítulo 1, del versículo 1 al 14. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Algo alcanzábamos a ver la semana pasada con respecto a esto. El autor entonces se detiene para hacer reflexionar a sus hermanos que se están volviendo atrás, a sus hermanos que él no los quiere ver caer. Hermanos, ¿cómo es nuestra actitud cuando vemos a alguien que se desliza? ¿Qué hacemos? Es cierto, parece aburridor insistir en que se vuelva. Nos ha pasado cuando uno va a visitar a un joven, no, dice, con mucho respeto, después la otra visita ya es más reticente, y uno no sabe si enojarse o sentir pena o seguir orando. Yo creo que no estoy diciendo nada nuevo, mis hermanos que están acá, a todos les ha pasado. Y yo a veces me hago esta pregunta, por muy difícil que sea, cuando miro la historia del hijo pródigo. Don Rodolfo Vázquez, hace muchos años, él tomó las parábolas de lo perdido en Talca, me acuerdo, en una campaña evangelística. Aprovechamos de hacer una clase de jóvenes y él tomó las parábolas de lo perdido. Y él hizo un análisis de
de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Y él dijo algo: nosotros nos podemos agotar y cansar de insistir en que los hermanos vuelvan. Pero dijo él, el Espíritu Santo nunca se agota. El Espíritu Santo nunca se cansa. Y a veces nosotros nos cansamos porque queríamos tener más de Cristo que de nosotros mismos. Porque en realidad, cuando yo voy a ayudar a un hermano a que salga de un, supongamos, del mar, él se está ahogando, en una piscina ya, no es tan drástico, se está ahogando, yo tengo que tirarme al agua, y cuando uno empieza a sacar las conclusiones, si me tiro al agua yo me voy a mojar, ¿no es cierto? Cuando yo lo abrace para sacarlo del agua, él en su esfuerzo, lo más probable es que me empiece a dar de codazos, incluso va a tratar de hundirme a mí porque quiere salir del agua él también. Y en ese desespero va a haber un forcejeo, unir y venir. A lo mejor es algo gráfico muy simple, pero refleja muy bien cuando muchas veces vamos en busca de seres queridos, incluso que se han desviado o que están dando pie atrás. La carta a los Hebreos nos dice que no hay mejor forma de hacerlo que poniendo al Señor en medio. Eso es lo que nos está diciendo. Tomar lo que el Señor ha hecho y presentar nuevamente al Señor. Es lo único que hará volver a un hermano. Nuestras buenas intenciones, nuestras palabras a veces sin gracia, no son de ayuda. Palabras como, este ya no entendió. ¿Para qué le siguen insistiendo? Preocupémonos de los que ya están adentro y están firmes. Son frases que se dicen y que cuando entendemos a través de la carta a los Hebreos cuál es la realidad, nos damos cuenta nosotros que creemos estar dentro, que estamos muy lejos del estándar que el Señor ha puesto para hacer volver. Vuelvo a insistir, la carta a los Hebreos es una carta magistral que nos muestra que Jesús es Dios, que nos muestra que Él es superior a todo, pero que está escrita para hacer volver a hermanos. En el capítulo 3, una de las cosas que va a hacer para que los hermanos vuelvan es tratarlos como lo que ellos eran. Capítulo 3, verso 1, dice, por tanto, hermanos santos, mira a quién le está escribiendo, a estos hermanos que se están deslizando. Y muchos de nosotros a lo mejor ni siquiera le habríamos tachado de hermanos. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. O sea, los trata y les recuerda lo que ellos son, hermanos. A lo mejor hay alguno que ya se estaba desviando y cuando escucha estas palabras, hermanos, se vuelve en sí y dice, eso es lo que yo soy. Soy hijo de un mismo padre, soy hermano, santo, un apartado. No estoy para estar en la corriente de este mundo, tengo que salir, soy santo. Participante del llamamiento celestial, es decir, soy compañero con otros de un llamado que viene del cielo. No llamaron a otros, sino a mí. Y el Espíritu Santo trae a la memoria cómo el Señor los ha calificado y los ha traído en su gracia al camino. ¿Y qué les dice la última frase? Considerad. Miren de cerca detenidamente al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, y los hace mirar al Señor. Bueno, es aliento para que nosotros sepamos qué decir. Y entendamos que en nuestro esfuerzo muchas veces de pena y tristeza al ver que no nos escuchan, saber que si presentamos al Señor quedará la palabra sembrada. Y si ese hermano es salvo en esa persecución que está sucediendo, el Espíritu Santo escarbará y el sol dará la luz necesaria para que la semilla tenga su fruto. Ahora, el versículo 1 del capítulo 2 está diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos que están firmes, que pueden ser llevados por la misma corriente, o hermanos que están con un pie adentro y otro afuera, están a punto de deslizarse. ¿Cuál es el que se está usando acá? El término de deslizamiento que se está usando acá es un término náutico que se refiere a bajar anclas o subir las anclas, de tomar rumbo, perder el rumbo o enmendar el rumbo. Por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿A qué se está refiriendo? Este es un término náutico que se refiere a no perder el rumbo, con diligencia, ¿verdad? Atender.
firmemente a lo que está diciendo el escritor. El escritor. Y el término deslizarse es justamente tomado del mismo término, es cuando uno pierde el rumbo. Pierde el rumbo. No sea que nos deslicemos, no sea que perdamos el rumbo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo en el capítulo 2, versículo 1? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Si el capítulo 1 a nosotros nos está diciendo que tenemos que estar atentos al Señor, nuestros ojos puestos en Él. Si el capítulo 3 nos está diciendo que debemos considerarle de cerca. Si el capítulo 12 nos está diciendo que pongamos nuestros ojos en Él. Si cuando nos habla el sumo sacerdote podemos tener confianza en un fiador del mejor pacto, el capítulo 2 nos dice, ya hemos mirado, ahora lo que hay que hacer es atender con diligencia, con interés. No es solo mirar, no es solo contemplar, sino atender y obedecer a lo que Él nos dice en su palabra. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos. No nos deslicemos. ¿Qué está pasando aquí? Cuando nosotros somos diligentes, estamos siendo como aquel barco que va con rumbo firme y fijo, sin desviarse a diestra ni a siniestra. Diligentes en el punto que nosotros debíamos tomar para llegar al buen puerto, a un puerto seguro. El hermano que es diligente, que atiende con diligencia las cosas que ha oído, su palabra, su verdad, es un hermano que llegará seguro a buen puerto. Es como el barco que llega a buen puerto a través de las olas que azotan, pero ha decidido bajar las anclas y estar con las anclas firmes frente al puerto donde el Señor está, con su mirada fija en un puerto seguro que es Cristo. Este hermano que ha crecido en la fe y que navega en la vida cristiana con su mirada puesta en el Señor, obediente a su palabra, es como un barco que se va con rumbo concreto y fijo hacia la persona de Cristo. Un hermano que se desliza es un hermano que sube las anclas y entonces el barco queda a la deriva. Y cualquier barco que queda a la deriva es llevado por el agua, es llevado por las olas y es alejado del puerto seguro. Y es alejado de la persona del Señor. Estas anclas que nosotros levantamos para alejarnos del Señor es el simple hecho de ser negligentes. Si para estar cerca del Señor hay que ser diligente a lo que oímos, basta con solamente no oír. O mejor dicho, basta con solamente oír y no obedecer, y estaríamos siendo negligentes. Tan negligentes que cuando no obedecemos la palabra del Señor, estamos levantando nuestras anclas de nuestro barco que debe estar seguro en la persona de Cristo, estamos levantando nuestras anclas y nos estamos deslizando y estamos dejando que el mar nos lleve. ¿Y qué pasará cuando el mar se lleva un barco sin rumbo, sin dirección? Entonces se espera solo la destrucción del barco. La destrucción del barco. Es que alguien dirá, bueno, es que sabe, yo estaba atento a lo que el Señor decía. Yo estaba siempre con los hermanos, yo estaba siempre yendo a reunión, pero no había una diligencia en obedecer la palabra del Señor. ¿Cuántos hermanos el día de hoy juegan en tierra que no es de nadie? ¿Sí? ¿Cuántos hermanos y hermanas juegan en tierra que no es de nadie? ¿No son diligentes? ¿Son negligentes? ¿Cuántos hermanos toman para sí el versículo de la carta a los Corintios que dice, todo me es lícito? Mientras no cometa un pecado que me deje fuera de la iglesia, ¿me es lícito? Y comienzan las licencias, y comienzan los autopermisos, las negligencias, y es un barco que ha levantado sus anclas.
para salir del puerto seguro y quedar a la deriva. Es muy fácil que todos pasemos por esto. Si ya en el segundo siglo, solo había pasado la primera generación de hermanos o discípulos, y ya la segunda generación tenía estos problemas, imagínense casi 2000 años después. ¿En qué situación estamos? Queridos hermanos, la palabra es vigente, y lo que nos dice aquí, atendamos, es necesario que con más diligencia atendamos, es que pongamos atención obediente a su palabra, y atesoremos lo que Él nos dice, y le sigamos. Seamos como aquel barco que ha puesto su mirada en Cristo y ha bajado las anclas para quedarse en puerto seguro. Porque cuando comenzamos con nuestras licencias, no son gratis. Estamos levantando las anclas y estamos dejando que el barco se deslice. Es que mientras yo miro al Señor, no estoy corriendo tanto riesgo. Es que mientras yo vaya a reunión, no es necesario que yo estudie la Sagrada Escritura y tenga una comunión con Cristo. Es que, mira, a esta distancia, yo igual me siento bien como cristiano. Es que con esta licencia, así como me estoy comportando, yo de todas maneras logro mirar al Señor. Por eso no es suficiente mirar. Por eso dice, ahora es necesario que atendamos a lo que Él nos dice, para no deslizarnos. Porque cuando nos deslizamos, ningún desliz es estancado. Cuando un barco comienza a deslizarse, la pregunta es simple: ¿cuándo para? ¿Lo ha pensado? Cuando un barco comienza a deslizarse, ¿cuándo para de deslizarse? ¿Cuándo deja de deslizarse? Cuando un creyente comienza a deslizarse, ¿cuándo para? ¿Cuándo deja de deslizarse? ¿Cuando el barco se destruye? ¿Cuando pasan los años y hay que enmendar una vida que está totalmente rota y que muchas veces no tiene solución? Es tan serio. Por eso lo escribe de esta manera: es necesario que con más diligencia atendamos, no sea que nos deslicemos. Porque ningún desliz es estancado. El desliz tiene un fin. Muchas veces el fracaso y la pérdida, no de la salvación, eso no va a suceder, pero de una vida que podría haber sido para Cristo. Ejemplo hay. Hermanos, la necesidad de estar siempre mirando al Señor. Primero, me lo digo a mí, la necesidad de estar siempre nutrido de la palabra de Dios. Segundo, cuando vamos en busca de aquellos que están a punto de volverse atrás, la forma, la gracia, la manera para ganar al hermano. El que haga volver al hermano cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos hermanos, por un buen consejo, a tiempo, han reculado de un fracaso que los perseguiría toda su vida? ¿Cuántos jóvenes, por un consejo cariñoso, por una preocupación, no dieron un paso atrás y hoy están firmes en la fe? ¿Por qué? Porque habían hombres y mujeres de Dios que usaron la gracia del Señor, fueron utilizados por Él para decir las cosas como conviene. ¿Es necesario? Sí. Yo me atrevería a decir algo: no es suficiente un púlpito para escuchar un consejo los viernes, los martes o los domingos, sino que la comunión mutua, como dice el capítulo 3, compañeros, hermanos, llamados por un mismo Dios en un llamamiento
eterno. ¿Cómo se tratan los compañeros? ¿Cómo se tratan los hermanos? Queridos hermanos, nunca nos rindamos de extenderle la mano a alguien que está a punto de deslizarse. Cuando no nos rendimos, estamos mostrando algo más de Dios. Cuando no nos rendimos, nos parecemos un poquito más al Señor. Porque estoy seguro que el Señor no es el que mira la cruz y ve a su hijo deslizarse y dice, este ya no entendió. Él no dice eso. Él dice lo que dice el Espíritu Santo en esta carta. Él llama y pone la mirada, porque la cruz no se puede hacer vana. Porque en realidad también hay gozo, también hay crecimiento, porque también el nombre de Cristo es glorificado cuando un hermano se vuelve. Y la cruz es ensalzada, porque Cristo ha pagado por los pecados presentes, pasados y futuros. Pero antes de que sea demasiado tarde, antes que nos deslicemos, antes que el barco se destruya, cuidado con levantar las anclas. Levantar las anclas no significa poner la mirada en el pecado y caer de cabeza en él. Levantar las anclas solo significa no ser diligente, no orar, no leer, no comunicarse con los cristianos, no tener comunión con ellos. Pensemos en qué perseveraban los apóstoles o los primeros cristianos en el libro de los Hechos. Y esto pensaba el otro día. Y perseveraban, y los que, dice, recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, hay una pauta para cada joven, para cada creyente. Perseverar en la doctrina, el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Las enseñanzas que el Señor nos dejó, su persona, la comunión unos con otros. La comunión unos con otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. A veces nos preguntamos por qué las personas no se convierten. Habitar los hermanos juntos y en armonía, allí envía Jehová vida eterna. O si nosotros hiciéramos tan solo lo que nos hace bien, perseverar en la doctrina y tener comunión con los hermanos, entonces tendríamos y gozaríamos de las bendiciones del Señor. Y los hermanos, con mucho respeto, con mucho cariño, sabiendo de lo que muchos escuchan, de la preocupación por los más jóvenes, por sus hijos, por sus familiares, por sus oraciones para que los que vienen no caigan, no decaigan, no echen piedras. Bueno, oraciones que son escuchadas también cuando los hermanos en una simple conversación invitan a los otros a mirar al Señor y a no echar piedras. Bueno, este ha sido el mensaje de hoy. Ya seguro en 15 días más podremos irnos desde el verso 2 en adelante, pero no quería dejar de volver a reiterar esta necesidad. Lo he dicho porque hace una semana tuve conversación que me extrañó, después incursionando en el ser creyente, en una religión al parecer, en donde había un movimiento que con algunos versículos de la Biblia habían llegado a deducir que el Señor Jesucristo venía de Asia, los chinos. Yo no había caído en cuenta porque me parece algo muy ridículo, ¿verdad? Pero cuando en la conversación me dijo que a él le había parecido que era correcto, que le parecía que era interesante y que podía ser una posible realidad, bueno, uno dice, bueno, ¿y en qué mundo vivimos? ¿O qué escritura lee el hermano o la hermana que es tan simple que vea esto? Que piense que algo así puede ser real. Bueno, llevábamos 2 o 3 meses analizando a los hermanos que habían pensado que los ángeles tenían un valor en la salvación y habían quitado su mirada al Señor. Bueno, así de crítico, así de drástico
Así de terrible puede ser cuando nosotros quitamos la mirada del Señor y empezamos a divagar con nuestros pensamientos y la Escritura no nos parece atractiva, pero lo que más pensaba yo, no perseveramos en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. Hay una clave allí. Estudiar las Escrituras, como lo dice el capítulo 2, verso 1, atendamos a las cosas que hemos oído para no deslizarse, puesto los ojos en el Señor y en la comunión con los hermanos. Con los hermanos. Es una gran necesidad. Una de las cosas que nos ha servido el Zoom es para estar comunicados. Pero una de las cosas más necesarias es volver a reunión para tener comunión. Comunión. Se hace necesario por todas las cosas que podíamos empezar a ver después de 1 año y medio de no estar en comunión con algunas ideas erróneas, pero hay que ir en busca con este sentido de lo que dice la carta a los Hebreos. Hacer mirar al Señor nuevamente de la forma correcta, de acuerdo a la sana doctrina. Bueno, eso ha sido hoy. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros y porque podemos tener las cosas en común. Tu palabra, una misma fe, un mismo Padre, un mismo Salvador. Oh Señor, que tu mensaje llegue a nuestros corazones y que podamos crecer en la gracia y el conocimiento. Y que nuestros amigos que aún no te conocen puedan venir a tus plantas y convertirse. Y aquellos hermanos que por sus problemas, por sus dificultades se están deslizando, que tal vez pudiendo estar conectados hoy, han decidido hacer otra cosa sin criticar. Nuestro deseo es que donde estén conscientes de que lo que hacen lo hagan para el Señor. Donde hermano alguno esté predicándole a otro en este minuto, tú le des la gracia también para que esa persona conozca a Cristo. Si hay alguien aquí, oh Señor, que está volviéndose atrás, oh Señor, te pedimos que tú tengas misericordia en nuestro hermano, en nuestro compañero. Es el santo, es llamado con el llamamiento celestial, que pueda atender con diligencia, que afirme sus anclas frente a ti y que los embates que está recibiendo no le hagan irregular, sino que como ese sol abrasador que hace crecer la buena semilla, también esta dificultad que está pasando lo haga ser un hombre, una mujer, un creyente maduro en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todos los hermanos que se han conectado, que han estado presentes. Bendice tu palabra en sus corazones y guíales en todo lo que ellos necesiten. Todo lo dejamos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Mientras Roberto hablaba y daba el ejemplo del barco, bueno, el barco cuando es echado al agua se desliza. ¿Quién podría detenerlo? Es casi imposible, por no decir imposible. ¿Sabe, hermano? Hubo una vez un hermano que ya está con el Señor y él me relataba, por su trabajo siempre andaba en Santiago, en el centro. ¿Sabe? A mí me quedó tan marcado lo que él hizo. Dice que vio a un hermano de su asamblea que iba rumbo a un lugar que no era permitido para él, con una persona que no era su mujer. ¿Sabe lo que hizo ese hermano? Corrió, se puso en la puerta y no lo dejó entrar. Forcejearon y no lo dejó entrar. Bendito hermano, porque ese hermano después fue un hombre útil en el Señor. Pero si no hubiese estado allí, era un barco que habría caído al gigante mar. Y usted sabe lo que habría pasado. Eso siempre me quedó. Cuando él me contó eso, fue tan... Sabemos que el Señor cuida, guía, todo lo demás, pero cuando ya hay un desliz que ha comenzado tal vez de hace mucho tiempo, eso fue lo que me llamó la atención cuando él me dijo eso. Y siempre traté de imaginarme eso. Qué inmenso el amor de ese hermano, por su hermano.
de protegerlo y cuidarlo, y no permitir que hiciera algo tremendo. Bueno, es tremendo lo que el desliz. Permita al Señor que podamos mantenernos firmes, y como dice nuestro hermano, sí, nos hace falta la comunión, mucha falta la comunión de iglesia, la comunión presencial. Así que pedir al Señor que ya esto pueda ir acabando. Por lo menos ya en Santiago están avanzando en una fase más, y permita al Señor que pueda abrirse más y que podamos volver a nuestras asambleas, cada uno de nosotros, para poder funcionar como debemos. Hermano Roberto, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, por traernos la palabra del Señor que nos hace remecer y nos hace meditar seriamente en la condición nuestra para poder enmendar el rumbo y tal vez no caer en aquellas cosas. Muchas gracias, hermano. También queremos dar las gracias a nuestros hermanos que están aquí, Fernando y Ruth, de la Florida de Talca, mi esposa que está allí también escuchando, nuestro hermano Don Pedro y su esposa Norma de la Florida de Talca, nuestra hermana Teresita Martínez de la Asamblea de Conchalí, nuestra hermana Gertrudis Muñoz de la Asamblea de acá de Quintero, Débora, nuestra hija, también está Roberto y Ligia, son los papás de Roberto, ¿no?, que están allí. Damos muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Un saludo grande y un abrazo grande a los dos. También nuestra Elizabeth, la hermana de mi esposa, que también está escuchando allí. Así que, hermanos, queremos dar las gracias a todos, en especial a Roberto, por habernos acompañado. Y si el Señor no ha venido antes, le esperamos nuevamente en 2 semanas más, según el calendario, para poder hablar nuevamente este tema y seguir en adelante. Así que, hermanos, muchas gracias por su ayuda. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación, y a todos los que se han conectado. Que el Señor les bendiga, y ojalá Dios permita tengan una buena semana llena de bendiciones, y que a pesar de las dificultades que cada uno de nosotros está pasando, bueno, que sean para la gloria del Señor en todos los resultados que tengan que generar en nuestra vida. Eso nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en cuanto a los enfermos, ya lo sabemos, con don Luis Beiza, que es el hermano que también está acá, de los 2 varones que habemos, él ya fue operado, y hoy día miércoles creo que volvía nuevamente a Santiago a hacerse algunos exámenes, para luego volver acá a Quintero, donde van a empezar su tratamiento, después de su operación de su cadera, que le insertaron una prótesis en ese lugar. Así que él ya luego va a estar acá para su pronta recuperación, para poder estar juntos nuevamente. Francisca sigue esperando sus exámenes, que cuando ya estén listos, mandamos siempre saludos a nuestra hermana Ligia, y nos preocupamos de ella por medio de Paola. Le preguntamos, que ella es la que la ve también dentro de toda su familia, así que ella nos cuenta cómo está la Ligia. Un saludo, hermana, también para ustedes. Así que, hermanos, eso es todo por hoy. Nuestra próxima reunión, Dios mediante, el domingo a las 8 de la noche, predicación del Evangelio, la cena del Señor a las 10 de la mañana, y eso sería por nuestra parte, y despedirnos nada más. Si es que no hay nadie que tuviera que decir algo, si no es así, ya podemos despedirnos, y damos las gracias nuevamente a todos los hermanos. Bueno, hermanos, tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. A todos. Chao, Roberto, gracias. Buenas noches.